y por tu muerte en la cruz, hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar en tu presencia para adorarte hoy, para adorar. Oh, gracias, Cristo. Oh, quiero crecer en conocerte, Jesús, la grandeza de tu poder. Buenos días a todos. Qué bueno que están de regreso los que andaban sufriendo allá en las playas. Qué bueno que están en el Congreso recibiendo la palabra como pareja. Nosotros estuvimos desde nuestro hogar, también recibiendo la palabra. Entonces vamos a seguir con el Sermón del Monte. Si me acompañan, vamos a Mateo 5, del 21 al 26. Y cuando estén ahí me pueden dar un amén para saber que ya lo tienen. Mateo 5, 21. El encabezado de algunas Biblias dice Jesús y la ira, y otras dice Jesús y el enojo. Entonces dice, vamos a leer el 21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta porción, a partir de la semana pasada, que lo que nos compartió Vicente, comienza Jesús ahora. La semana pasada fue como el comienzo. Él fue presentando lo que era la ley. Si recuerdan, la semana pasada era Jesús y la ley. Entonces Jesús les estaba explicando a todos los que estaban ahí escuchando la palabra de que él no venía a infringir la ley. Si me acompañan, vamos un poquito atrás al 5:17. El 5:17 les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más clara. Dice el 17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Sí? Aquí Jesús está poniendo en claro que Él no viene a quitar la ley. Él no venía a quitar la ley. Él venía a establecer la ley y a cumplirla por completo. Lo cual los escribas y los fariseos era lo que lo tachaban, de que Jesús venía a imponer una nueva ley, porque ellos tenían ya sus costumbres, sus enseñanzas, y se habían apartado un poco de los mandamientos. Le habían hecho a un lado los mandamientos. Entonces, si regresamos ahí al 21, dice la frase, oíste que fue dicho. Sí, esa frase es la clave que nos va a dar en las siguientes enseñanzas. Oíste que fue dicho. Él nos está refiriendo, oíste
que los mandamientos de Moisés, sino él aquí se está refiriendo a que oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Que los escribas, que quienes eran los encargados de enseñar, de compartir la ley en las sinagogas, eran los que ellos son los que tenían el acceso. El pueblo no tenía el acceso a la ley. Ellos no podían llegar a las sinagogas y decir, a ver, quiero leer la Torá. No, sino eran los escribas los que compartían la ley. Y si recordamos, siempre los escribas y los fariseos fueron los que estuvieron con Jesús todo el tiempo, tratándolo de agarrar en falso, de hacerlo, como quien dice, tropezar, de buscar algo en lo que podrían acusarlo. ¿Sí? Esa fue su intención de ellos. ¿Por qué? Porque les venía a quitar su apariencia, su ministerio, todo lo que ellos representaban. Era un peligro para ellos. Ellos lo veían a Jesús como un peligro. Entonces, siempre buscaban, lo seguían, pero no para aprender de él, sino para ver qué podían tomar de lo que él hablaba para acusarlo, para atacarlo. Entonces, esta frase les daba en su orgullo. ¿Por qué? Porque hablaba de todos todos los escribas y los fariseos se enaltecían de sus enseñadores de todos los pasados que les enseñaban la ley. Entonces para ellos era más lo que enseñaban los antepasados que lo que en sí decía la ley. Por eso la palabra dice, oíste que fue dicho. ¿Sí? Entonces aquí es la base que tenemos que entender, y todos sabemos que los escribas eran los que controlaban y los fariseos eran los que ejecutaban. ¿Sí? Los fariseos eran, ¿recuerdan quién fue un fariseo muy conocido? Pablo, fariseo de fariseos. Y ellos eran los que iban y hacían obedecer la ley a su modo. Entonces, y los escribas eran los que tenían el control de la ley. Y esto pasaba porque, no sé si recuerdan, el problema que tenía el pueblo en aquel entonces, por qué no tenían ese acceso y por qué no entendían la ley, fue por todas las ocasiones en que fueron extraídos de Israel. Cada vez que fueron extraídos de Israel, perdían su lengua. Sí, cada vez que fueron conquistados, perdían su lengua. Entonces, no entendían. Había en ese tiempo muchos israelitas que tenían una mezcla con el arameo, el hebreo y el arameo. Entonces ellos, a la hora que empezaban a leer, ya no entendían. Y luego las Biblias eran destruidas. El Torá era destruido, no la Biblia, sino el Torá. Los primeros libros de la ley eran destruidos a la hora de ser conquistados. Entonces lo que pasaba era que lo traducían, pero ya lo traducían con arameo. Que el arameo era la lengua oficial de muchos imperios. Entonces se iba perdiendo su lenguaje, como nos pasa hoy en día. Todos hablamos español, pero ya nuestros hijos hablan Spanglish y hablan ciertas frases que si ustedes les hablan en español, a sus hijos completamente se pierden y no les entienden, no les captan. Entonces hasta nosotros empezamos a hablarles con ciertas frases en inglés, las que dominamos y las que nos salen bien. Y eso era lo que pasaba en aquellos tiempos. Por eso los escribas tomaron control, tomaron el control de los escritos. Hay ciertas partes de la Biblia que estaban escritas en arameo. Hay unas partes en Daniel, casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero hay ciertas partes que fueron escritas en arameo por esas conquistas y se fue perdiendo. Algo similar nos pasó a nosotros los latinos cuando la Inquisición también tomó control. Destruyeron bastantes de los escritos antiguos y ellos tomaron control y ellos lo traducieron al latín. Y no sé si recuerdan, a mí no me tocó por mi edad,
pero en la antigua, en la iglesia tradicional de donde salimos, había muchas partes del servicio que se hacían en latín. Y no sé si recuerden, los que están un poquito más grandes, me imagino que no entendían. Llegaban al servicio y nomás oían que estaba la persona hablando en latín, ¿sí? Y hoy en día nos pasa un poco similar, de que no que hablen en otro idioma, pero hoy tenemos la bendición de tener la Biblia traducida a nuestro idioma, con distintas versiones para que lo entiendas, una versión más clara, una versión un poquito más complicada, hay distintas versiones, pero muchas veces estamos en la iglesia y no entendemos. Y el problema aquí, que hoy la tenemos en nuestras manos, en nuestros teléfonos, y aún así se nos predica y no decimos, a ver, vamos a ver qué predicó esta persona el domingo. Vamos a ver si es cierto lo que está diciendo. ¿Y qué hacemos? Oh, estuvo muy bien y ya, y nos vamos y nos olvidamos. Y no nos ponemos, ese es nuestro deber, de nosotros ponernos a investigar. Entonces, volviendo al tema, ese era lo que estaba pasando. Por eso Jesús les estaba recalcando esto. ¿Oíste que fue dicho? Si me acompañan a Mateo 15, ahí vamos a ver, no sé si recuerdan este fragmento de la Biblia, Mateo 15 del 1 al 8. Mateo 15 del 1 al 8, se los voy a leer otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron de Jerusalén para ver a Jesús, ¿sí? Como les decía, iban a seguirlo para ver qué decía Jesús. Dice, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? ¿Sí? No está diciendo por qué desobedecen la ley, por qué desobedecen los mandamientos, sino dice, ¿por qué desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron a Jesús. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer, lo cual era algo bueno. Hoy lo hacemos, a veces se nos olvida, pero es algo bueno en sí. Esto no era algo malo, pero el problema no era la acción, sino el que los escribas y los fariseos y todos ellos lo hacían como una ley rigurosa. Para ellos era más pecado el comer con las manos sucias que el que robaras, que el que comieras hasta puerco, porque saben que ellos también, esa carne para ellos era inmunda, era prohibido. Entonces Jesús les responde, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Sí, aquí los fariseos, aquí nos está hablando de que para ellos el honrar a su padre y a su madre era un mandamiento, pero se excusaban haciendo otras cosas, deshonrando a sus padres, deshonrándolos a ellos y poniendo una cara de que están sirviendo al Señor. Esto la palabra nunca se va a contradecir. Nosotros podemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre sin deshonrar el mandamiento de Dios. Y no tenemos que torcer de decir, es que no voy a ayudar a mis padres porque voy a ir a dar el diezmo, voy a ir a dar la ofrenda a la iglesia, en el sentido, en lo económico. ¿Es más honroso que ayudes a tu padre y a tu madre
que vengas y digas y que lo traes a la iglesia, porque muchas veces ni lo traes, ¿sí? Entonces a eso es a lo que se refería. Ellos muchas veces trataban de excusar, no, es que voy al servicio del Señor, y abandonaban a sus padres. A eso es a lo que él se refería, de que para ellos era la apariencia, lo que se veía, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, de no caer en eso, ¿sí? Porque nunca se va a contradecir. Dice la frase, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No se refería a la ley en sí de Moisés, no se refería a la ley, como lo dije, se refería hacia las tradiciones que ellos le daban más importancia. Ellos honraban más las tradiciones que honrar los mandamientos en sí. Y muchas veces volteaban los mandamientos. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros estar cuidando. Por eso Jesús, esta frase la vamos a encontrar en los siguientes. Cada que da un mandamiento lo va a decir, oíste que fue dicho, porque cada mandamiento fue torcido a la conveniencia de los escribas. Y le digo, y abusaban por el hecho de que muchos de ellos habían perdido la lengua. Jesús hablaba también arameo, tenía muchas frases en arameo. Frases que conocemos es Abba. La frase Abba es su origen es arameo, es Abba Padre. Entonces, esa también viene del arameo. Igual cuando fue crucificado, también sus últimas palabras fueron en arameo, porque él, todo el pueblo había sido penetrado con esa lengua. Esa lengua fue la lengua oficial del pueblo persa. Fue de Nabucodonosor también, fue su lengua de Babilonia. Entonces era la lengua que dominaba. Y no sé si recuerdan en la historia de Daniel, cómo se las querían meter a fuerzas para que dejaran sus tradiciones, dejaran su origen, su esencia. Por eso les querían quitar todo. Por eso es que el arameo era muy fuerte en esos en esa región, ¿sí? Entonces dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Y aquí viene la ley, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿sí? Y aquí es donde se encuentra el problema, que los escribas y los fariseos reducían este mandamiento a un acto civil, a un acto de ley, a que estaba basado a que solamente si no matabas, estabas bien. Ellos se jactaban de decir de que guardaban, ¿sí? Tú podrías haber hecho cualquier otro tipo de cosas, pero no habías matado y estabas bien. Sí, y esto no está mal, ¿eh? El hecho del no matar y de que lo hagan en un ámbito estricto civil fue algo que Dios ordenó. Dios ordenó el no matar desde el tiempo de Noé. Después de que Noé sale con su familia del arca, Dios instruye que ni siquiera un animal tendría que matar, porque el propósito era que se volviera a repoblar la tierra. Entonces Dios prohíbe que hasta las bestias mataran a los humanos, a las personas que estaban ahí, para que se volviera. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 20:13, y ahí podemos encontrar ese fragmento. En el Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17 es donde Dios establece el castigo para el homicida. Y en Génesis es donde encontramos esa sección que les digo, donde Dios prohíbe que hasta las bestias o que cualquier humano mate. Y el pago en la antigüedad, el pago para un homicida era la muerte. ¿Sí? Dice, el que derrame su sangre será derramada, y también lo encontramos más detallado en la ley de Moisés, cuando ahí ya establecen el mandamiento, el 6º mandamiento de no matarás. Y eso lo podemos encontrar
en el Éxodo, cuando Dios le establece todos los mandamientos a Moisés. Y más adelante, en Números les da las reglas. Si la persona matare a una persona con piedra, tiene que ser esto, y establece. Ahí Dios establece cada lineamiento para cualquier homicida. Entonces esto era algo que Dios estaba estableciendo. El no matar era algo que estaba establecido en la ley. Todavía Dios fue el que le dio la orden de que estableciera jueces y funcionarios, para que agarrara de todas las tribus jueces y funcionarios que son los que iban a regir ya, porque ya Israel se estaba convirtiendo en la nación. Entonces tenía que establecer gente que diera orden, que dictara, que se guardaran los mandamientos. Pero obviamente con el paso de los años se fue perdiendo el origen que Dios le había dado, el orden, y empezaron a convertirse en una nación que era algo más político que espiritual. Y la ley de no matar es algo espiritual. Obviamente, como lo vamos a ver ahorita más adelante, es algo también en lo civil. Hoy en día no podemos matar. ¿Sí? Hoy en día es algo penado. Hoy en día no podemos asesinar a nadie. Aún si es hay reglamentos. Si es en defensa propia, tienen que existir ciertos lineamientos para que no seas culpable. Si es en accidente, tiene que haber ciertos lineamientos para que no seas culpable. Y este fue el problema, que el pueblo, los israelitas lo convirtieron en algo recto, algo así de que se cumple la ley de no matarás. Y si no la cumples, vas a tener que ir ante el juez. Y no iban más allá, que ese era el problema, que no iban más allá de la ley, no matarás. ¿Sí? Entonces, si me acompañan al 22, dice, pero yo os digo, y aquí encaja oíste que fue dicho con ahora, pero yo os digo. ¿Escucharon lo que dijeron los antiguos, los maestros antiguos? Pero yo les digo, y esto era lo que en su orgullo hacía pedazos a los escribas. ¿Por qué? Porque para ellos era no matar y hasta ahí. Y aquí Jesús les está diciendo, pero yo os digo, con poder y con autoridad. Y eso era lo que a ellos los ponía que se les subiera la sangre hasta arriba. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí está diciendo Jesús que cualquiera que se enoje ya es culpable de juicio. Y antes fue enseñado que el que matare. Entonces, imagínense esto, a ellos los volvía locos. Me imagino que cuando estaban ahí oyendo a Jesús, se volteaban a ver y se agarraban los turbantes y lo que tuvieran en la cabeza. Así como, ¿qué está diciendo este cuate? ¿Qué piensa? Imagínense esa escena. Entonces, Jesús aquí le está diciendo, cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Aquí si logran captar, va en una escala va aumentando, en aumento. Es el enojo primero, después es necio y después es fatuo, que ahorita más adelante vamos a ver la definición de esas tres palabras, pero va en aumento antes de llegar a matar. Sí, Jesús aquí les está dando la raíz. El asesinato no pasa nada más por nomás. Un asesinato pasa por algo que hubo antes. Tiene que haber un trasfondo
¿Qué era el problema con los escribas? En la misma ley, si no había más de un testigo, aunque el testigo fuera de honra, fuera una persona respetable, si no había 2 testigos, no podía ser culpable. Tú podías asesinar a una persona, pero si solamente había una persona testigo, no eras culpable. Tenía que haber más de una sola persona para que fueras encontrado culpable. Y eso estaba en la ley. Pero aquí Jesús va más allá. Y vamos a ver, si me acompañan, en Primera de Juan 3 al 15. Primera de Juan 3, del 15 al 18. Esta está en la Reina Valera. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto nos tiene que mover un poquito, ¿no? Si se ponen a analizar aquí lo que nos está diciendo, dice que Jesús vino a dar su vida. Él no tenía por qué dar su vida. Él no tenía por qué venir a morir por los pecados de nosotros. Sí, los pecados era algo que nos condenaba, pero Él tuvo que dar su vida. Él tuvo que venir a ser humillado, lastimado, abofeteado, latigado, etc., por nosotros, por cada uno de nosotros, por salvación de nuestros pecados. Entonces aquí dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, porque muchas veces podemos decir, te quiero mucho, pero lo ves en necesidad y se te olvida ese te quiero mucho. No te quiero mucho, pero no tanto como para ayudarte, ¿sí? Te quiero mucho, pero de lejitos. Y eso es no es lo que enseña el Señor. Entonces ahí dice, cualquiera, si volvemos al 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, aquí nos está diciendo el enojarnos, ¿sí? El simple hecho ya de enojarte con tu hermano, ya te está haciendo culpable. Y no es malo, ¿eh? La Biblia no nos dice que es malo enojarse. Nosotros podemos enojarnos en el sentido de decir, ¿sabes qué? Veo a mi hermano que está haciendo algo mal y te puedes enojar y eso, pero va más allá de qué vas a hacer. Si ves que tu hermano está haciendo algo malo, no nomás te enojes, sino que tienes que ir y ayudarlo. Tienes que ir y exhortarlo. Sí, no es el enojo no es algo malo, aún la ira. Sí, pero el enojo hacia tu hermano no puede ser porque ¿sabes qué? Me molesta, me enojo por él porque trae un carro nuevo o porque no me gusta como es, ¿sí? No, o sea, el enojo tiene que estar centrado. No puedes nada más porque hay gente que se enoja de cualquier cosa. Hasta si una persona tose, se enojan. ¿Y porque está tosiendo? O sea, hay gente que también no se enoja con nada y lo ves sonriendo todo el tiempo y hasta te dices, y a no le molesta nada, y hasta eso puede ser molestia para otro, ¿sí? Entonces, la Biblia nos dice, airaos, mas no pequéis, ¿sí? Que nuestro enojo no crezca, porque el enojo tiene sus niveles, como lo vimos ahí, va creciendo, va aumentando. Entonces debemos de
de comenzar como un virus, desde la raíz, desde el principio, como una planta cuando se enferma. Tienes que arrancarla de raíz, porque si no, como las hierbas. Soy experto en eso. Muchas veces, por no hacer el trabajo de arrancarla desde la raíz, nomás arranco lo que está encima, a las semanas ya volvió a crecer. Por eso es importante que esto lo arranquemos desde la raíz, para que no quede nada de ahí, no quede nada que vuelva a aflorar ese enojo, ese problema, esa situación. Y por eso aquí nos está enseñando la palabra, que es los niveles y las consecuencias de los niveles del enojo. Lo podemos ver. Si eres culpable de juicio, y luego nos dice, si le dices necio a tu hermano, eres culpable ante el concilio. El concilio ya era un nivel más alto. Primero comenzaban los jueces, luego el concilio ya era un poquito más alto, y luego cuando le dice fatuo, al infierno de fuego, ¿sí? Entonces va en aumento, como va en aumento la falta, va en aumento el castigo. Entonces Efesios nos dice, airaos, mas no pequéis, lo que les dije hace rato, no se ponga el sol sobre su enojo, ¿sí? O sea, obviamente no hay nadie que no se enoje, pero que no te gane ese enojo, que de ahí es donde nace todo. Hay asesinatos que comenzaron por una discusión de que estaban viendo la tele, la pareja, y él le cambió, y ella se enojó, él estaba viendo el fútbol, la final, Chivas va ganando 2-0, y ella le desconecta porque ella quería ver su serie, le desconectó en el 2-0, y cuando se entera que Chivas perdió la final, se enfureció y se ríen, pero si ven las noticias, por cosas tan simples que tienen solución, por un enojo. Hay gente que se enoja por una cosa y se prende, se vuelve loca. Entonces, por eso es que tenemos que atacar desde la raíz. Entonces, la palabra necio es una traducción. La palabra original era raca, que no hay una traducción exacta porque envolvía el sentimiento. Sí, esta palabra era usada era usada comúnmente en la época de Jesús, y no tiene un equivalente moderno exacto que diga esta es la palabra con raca y esta es su definición, porque envolvía el sentimiento, la emoción, y muchas traducciones bíblicas lo ponen como, las tengo que decir, inútil, necio, imbécil, ¿sí? Con la connotación de descerebrado, una persona que no sabe, o sea, envolvía el desprecio, y ese era el asunto, que se usaba con un desprecio hacia la persona. Y esa era la raíz del problema, la forma en que se usaba. No cualquier persona la usaba en ese momento, era en un momento de desprecio. Usaban esta palabra raca, y normalmente la usabas en un tono cuando tú te sentías superior a esa persona. Por eso era una palabra fuerte, porque te hacía ver como que tú eras superior y esa persona era inferior a ti. Por eso era una palabra muy, muy fuerte. Entonces, esa palabra era algo que se usaba para totalmente borrar a alguien, para totalmente hacerlo a un lado, decirle tú no sabes, tú no, hoy puedes decirle un desprecio, era más algo en el corazón que en sí la palabra, sino la forma en que despreciaba a la persona, ¿sí? Entonces, por eso es que va en aumento. Esto es, primero te enojas y luego ya es un desprecio hacia la persona. Y luego sigue la palabra fatu, que era moros, que significa que el significado es estúpido o idiota.
A menudo se usaba en la literatura griega, ¿sí? Esto ya venía como les digo, de cada vez que eran conquistados, agarraban costumbres, creencias de los pueblos que los conquistaban. Es algo no automático, pero algo que por más que quieras, porque las conquistas eran durante años, no eran de que los conquistaban y duraban en Babilonia unos meses y regresaban, no, eran años. Entonces eran generaciones que iban creciendo con estas nuevas formas, con estas nuevas costumbres. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos unos cuantos años y ya empezamos, y eso me lo dijo mi primo cuando vino. Dice, ¿por qué dices tanto? Y no te das cuenta. Yo no me daba cuenta hasta que él me lo dijo. Y ya después cuando estaba hablando normalmente lo haces cuando estás por teléfono y te acomodas y es que, y estás hablando en español, pero sales con tu y es algo que en México no se usa. Y ahora también México ha arropado muchas costumbres de acá por la internet y por todo eso, pero muchas veces no nos damos cuenta y vas agarrando esas costumbres y esas formas de acá. Cuando la palabra fatu es usada, el castigo es el infierno de fuego. Y esto, para que lo entendamos, se refiere el infierno de fuego. Esta palabra era un lugar, la palabra original es Gehenna, que era una traducción griega del nombre hebreo Valle de Hinnom, que el Valle de Hinnom era un lugar al sur de Jerusalén, donde muchos judíos que tenían sus creencias arraigadas a los dioses, hacían sacrificios de personas. La gente del pueblo tiraba ahí sus desechos también. Era como un deshuesadero, un quemadero donde se prendía. Antiguamente se prendía todo el desecho, toda la basura y todo eso. Pero como era un lugar muy, muy alejado, muchos tenían ahí sus sacrificios para su dios Moloch. Entonces era un lugar donde constantemente estaba en fuego. Por eso usaban esa palabra, para expresar que así es, dar ese ejemplo, para que la gente de ese entonces entendiera que iba a ser el infierno, un lugar donde iba a estar fuego constante, no paraba el fuego. Era algo que iba a arder en llamas durante tiempo, durante años. Entonces esa era para que el pueblo entendiera. Y esa era la palabra que se usaba. Si me acompañan ahora al 23, Mateo 5:23, dice, por tanto, ahora viene, ok, ya entendimos, pero ahora dice, como ahora, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Ahora aquí Jesús nos está conectando la enseñanza. Ahora nosotros, como ya venimos ante el altar, venimos a entregar nuestras ofrendas, ¿sí? Y la clave está aquí, que dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No te está diciendo si tú tienes algo contra tu hermano, ¿sí? Si tu hermano tiene algo contra ti. ¿Y qué nos pasa? Yo estoy bien. Ya él está amargado, él está enojado, yo no hice nada. Pero aquí nos está diciendo que si tú sabes, porque muchas veces no sabemos, sí es diferente, pero tú sabes que tu hermano está enojado contra ti, que tu esposa está enojada contra ti. ¿Por qué? Porque la carrereaste, no la dejaste que se arreglara, la desvelaste y ahora la levantaste temprano y la traes a la carrera. Tú ya estás desde las 8:30 en el carro, ya prendido, listo, esperando que ella arregle a los niños, que se cambie, que prepare todo, que arregle la casa para que no esté tirada, y tú ya estás en el carro.
¿sí? Y tú, tranquilo, con el aire acondicionado, ella ya viene cargando con todo y ya ella se sube al carro y hasta azota la puerta. Y tú dices, yo estoy bien, yo ya estaba listo, ¿sí? Pero tú sabes que ella está enojada, ¿sí? Y esto es lo que nos está diciendo. Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra de ti, deja tu ofrenda, ¿sí? Aquí Jesús les está dando la enseñanza conforme a lo que ellos saben, el ofrendar. ¿Qué era la ofrenda? Traer su sacrificio. ¿Sí? No era como hoy en nuestros días. Hoy vienes y tu ofrenda es tus alabanzas, tu adoración al Señor. ¿Sí? Hoy pongámoslo a nuestros días. Antes de que entren aquí, arreglen sus problemas. ¿Por qué? Puedes decir, es que yo estoy bien, pero tu ofrenda, tu alabanza, no va a subir de estas cortinas. Y yo hoy lo digo, pero muchas veces me ha pasado. De que hoy la Biblia me abre los ojos y veo que yo estoy bien, yo no hice nada. Ella es la que tiene que arreglarse con Dios. Ella es la que tiene que rendir cuentas y que le quite el enojo, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo que de nuestra parte no quede. Si ya tú vas y le pides perdón, mi amor, ¿sabes qué? Perdón, es que no vi que tenías que plancharle a los niños, arreglar esto, hacer aquello, estaba pensando en otra cosa, discúlpame, la siguiente semana te ayudo, ¿sí? Y aún así ella se enoja, tú ya de tu parte hiciste lo que Dios te demanda, ve y arréglalo, tú ya fuiste y lo arreglaste, ya le dejas a la otra parte su parte, de que ahora él es el que tiene que decir, ¿sabes qué? ¿Lo perdono? ¿No lo perdono? Pues ya él va con Dios, pero tú ya viniste antes de llegar a entregar tu ofrenda al Señor. Ya limpiaste tu cuerpo, ¿sí? Ya quitaste todo lo que te estorba y ahora sí, tu ofrenda puede pasar de este techo, ¿sí? Y es lo que muchas veces no vemos. Aquí el Señor nos está diciendo, deja tu ofrenda no es lo importante. Recordemos que nuestras ofrendas para el Señor son como ¿qué? Trapos de inmundicia, ¿sí? Lo más que tú puedas decir es que yo canto hermoso y vengo a entregarle al Señor mi voz. Pero si tienes algo contra tu hermano tiene algo contra de ti, tu ofrenda no es nada. En aquellos tiempos podrías traer el cordero más hermoso, blanco como la nieve, pero no pasaba de ahí. Hoy en día es lo mismo, no pasa de ahí. Si traemos nuestras ofrendas y muchas veces creemos que el ya venir, puedes tener un montón de problemas, pero ya cumplí. Y nos volvemos esos fariseos, esos escribas. Nos volvemos a nuestra antigüedad donde cumplíamos y nada más nos preguntaban, ¿de qué habló el Señor? No, pues habló de esto y esto y esto, y aquí está la hojita que daban, y ya cumplí. Muchos que hacíamos eso. Entonces, aquí el Señor nos da más allá, ¿sí? ¿Cómo comenzó con el enojo? Y luego un poquito más enojado, y ya un enojo más grande. Y ahora está tratando con algo tan sencillo como no puedes estar enojado, pero ¿qué tal que tú eres piedra de tropiezo para tu hermano? Entonces aquí el Señor abarca todo antes de el mandamiento, ¿sí? Aquí por eso tenemos que tener esa atención de que nosotros lleguemos bien ante el altar y ahora sí nuestra ofrenda, aunque cantes como yo, va a ser agradable al Señor. ¿Por qué? Porque aquí es lo que nos está enseñando, la apariencia. Podemos nosotros vernos muy bien y que todo está bien, pero es una mera apariencia, que era lo que el Señor tachaba de los fariseos, su apariencia. Ellos, imagínense la escena, eran imponentes, sus vestuarios, su forma de caminar, y luego traían, no crean que ellos nomás andaban como a veces lo vemos así, toda la ropa toda así, todos barbones y todo así, no, eran personas que andaban derechas, y traían un grupo de personas. No normalmente andaban solos,
andaban con un grupo de seguidores. Y así es como el Señor nos está hablando, a que quitemos esas cosas que muchas veces tratamos de dar un frente que no es. ¿Sí? Quitémonos todo eso. ¿Sí? Entonces, si me acompañan, ya leemos el 23 y el 24. Vamos al 25. ¿Sí? El 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Sí? Aquí ya nos está diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario. Ya aquí te está incluyendo a ti. Tú ya eres el adversario de otra persona. Tú ya aquí tienes un problema con otra persona. Aquí ya te está diciendo contra tu enemigo, contra esa persona que tienes un pleito. Y nos está diciendo pronto. No que lo dejes para dentro de 2 semanas, que lo dejes para la siguiente, que lo vuelva a ver. Te está diciendo pronto. Tienes que arreglar ese asunto hoy, no mañana, porque somos del mañana. De que luego, ya que se le baje, o vamos a dejarlo que el Señor trate con él. Sí, tienes que arreglar tus asuntos pronto. Dice, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sí? Y aquí esto, hoy si lo lees, dices, ¿cómo voy a ir con mi adversario en el camino? ¿Cómo voy a ir con él? Pero era algo que también que Dios lo pone a la época. En aquel tiempo del Imperio Romano, ellos tenían que ir. La parte acusada y el acusador tenían que ir ante el juez. Tenían que ir. Y normalmente no es como hoy que dices, pues yo agarro el 10, tú agarras el 60 y nos vemos en la corte, ¿no? Eran caminos limitados, entonces muchas veces las dos partes iban en el mismo caminar, iban por el mismo estrecho, ¿no? ¿Sí? Por eso es que muchas veces tenemos que ver y ponernos a estudiar por qué dicen el camino, cómo yo voy a ir con el que me dijo que soy un tal por cual. Para nosotros hoy dice, no, pues ahí nos agarramos. Nuestra forma de arreglarlo es ahí nos arreglamos ahorita. ¿Sí? Pero hoy en día esto viene siendo como antes de ver al juez. Cuando tú tienes un problema legal, normalmente antes de que veas al juez, se juntan los abogados y ya te dicen, hay una forma de que se arreglen, ¿cómo ves si llegamos a un acuerdo para no llegar ante el juez? Y eso era lo que más o menos a hoy en día. En aquel entonces pues tenían que ir en el camino. Hoy llegas con tu abogado. En aquel entonces tenías que ir al lado de la persona, tenías que ir con él. Y esa era la forma de que tenías que arreglar ese problema. ¿Sí? Imagínense. El tener que ir con la persona que hizo algo, hoy decimos el enojo, pero algo más grave, que hizo algo más feo contra de ti. Ahorita si tienes algo contra alguien no lo quieres ver ni en pintura, ¿sí? Normalmente dices, no, a no me lo pongas enfrente porque no sé de lo que soy capaz. Y eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros. De que muchas veces huimos. Decimos, ¿sabes qué? No, de lejos. Pero no tiene que ser así. Porque es nuestro hermano. Tenemos que ir y arreglarlo. Y aquí volvemos a la enseñanza. Jesús no tenía que venir, pero Él vino y lo hizo. Y nosotros aquí, por un malentendido, muchas veces no queremos. ¿Sí? A ti no te van a azotar, no te van a crucificar. A lo mejor nada más van a decir de ti cosas, pero no se compara al sufrimiento que tuvo el Señor. Por eso es algo que es tan sencillo, pero tan difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a lo profundo de nosotros, nuestro corazón, nuestro orgullo. Y como lo vimos en el versículo anterior, ahí está el problema en nuestro corazón. Que nosotros somos una acumulación de ideas, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que nos enseñaron. Entonces, todo eso lo tenemos arraigado. Pero por eso el Señor vino
y somos nuevas criaturas. Todo eso tiene que quedar allá. Hoy no podemos decir, es que mis padres me enseñaron, es que yo crecí así. No, entonces, porque si no, entonces ya estás como el que decía, ¿a poco tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Sí, no. Tenemos que ser una persona nueva. En el Señor ya no hay excusas de que no puedo, es que es algo que yo no soy así. Yo para estar hablando, ustedes me pueden ver aquí normal, pero mis piernitas están temblando. Sí, no soy platicar a lo mejor o algo, pero ya estar así no es de mí, pero lo hago porque el Señor me ha puesto aquí. Y a lo mejor mañana le toca a alguien de ustedes. Y a lo mejor no es aquí, sino allá afuera. Entonces tenemos que dar ese paso, ¿sí? Y arreglar las cosas pronto. No podemos dejar nada para el mañana. Sí, ya quítense esa costumbre mexicana de luego. Y ahorita saliendo yo sé que esto me voy a llegar a la casa y tengo que arreglar esto, tengo que acomodar allá, pero muchas veces así somos, luego. Pero aquí nos está enseñando pronto, antes de. ¿Por qué en el camino? Que se arreglen las cosas antes de, porque una vez que no arreglas las cosas, la enseñanza aquí ya las dejas en manos de alguien más, ¿sí? Si tú no arreglaste el problema antes, lo dejas en manos de alguien más. Y no, el Señor nos está llamando a que se arreglen las cosas. Sí, porque igual aquí ya va en aumento. Así como al principio iba en aumento el enojo, aquí ya otra vez nos está diciendo en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Sí, y no se refiere, no pienses que porque ya no arreglé con alguien algo, me voy a ir a la cárcel. Sí, sino se está hablando en una forma de que ese problema va a quedar encerrado, no lo arreglaste. Y ya va a quedar eso ahí adentro. Y quizás de la otra persona. ¿Sí? Y va a ser muy difícil. Aquí dice, hasta que pagues el último cuadrante. El último cuadrante era una moneda muy pequeña del imperio. Hagan de cuenta decir el último penny. Imagínense que tienen que pagar su deuda con el último penny. O sea, si te faltó un penny, no te van a dejar la deuda saldada. Tienes que pagar hasta la última monedita, ¿sí? Hasta el último detalle. Aquí es lo que podemos ver, el último detalle que tú digas, no, pues ya lo arreglé ahí más o menos. No, tienes que arreglar el problema total. No que digas, bueno, pues es que ya, con el que más me enojé ya quedó. Pero aquella persona que pues, bueno, es que yo ese día no estaba de buenas y pues nomás no lo saludé, lo ignoré. No, hasta el último detalle, ¿sí? Tenemos que arreglar. Y pues muchas veces no lo hacemos. Ya nosotros también nos llega esa jactancia de decir, no, pues estoy bien, no está tan mal. No hice tan, no es para alarmarse. No pasa nada. Y no, aquí la enseñanza nos está diciendo hasta en lo más mínimo tenemos que arreglar. ¿Para qué? Para que de nosotros no se diga nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes del Señor. Y nosotros, como lo vemos en la Biblia, somos un reflejo. Y no podemos ser un reflejo distorsionado. Tiene que ser exacto. ¿Sí? Tenemos que ser lo más minuciosos en nuestra vida, que no haya nada, que si antes hacías cosas que ya no las hagas, para que en aquel momento, en el día final, no seas hallado culpable. Primer libro de Corintios, ¿ya están conmigo? Y aquí Pablo les está enseñando a los corintios y dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Si no, la Nueva Traducción Viviente nos dice,
no vayas corriendo a los tribunales, ¿sí? Aquí nos da el ejemplo de cuando vas en el camino, de que decir, ¿sabes qué? Yo voy a llegar rápido para acusarlo, ¿sí? De que yo voy más rápido para acusarlo. Dice, pues, ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos. Perdón, me equivoqué, no la estaba leyendo en la nueva traducción viviente. Este es Proverbios, les estaba leyendo Proverbios. Regresemos a Corintios, me equivoqué. Dice, Corintios 6:7 dice, así que por cierto, es ya una falta que vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien los defraudos, ¿sí? Aquí Pablo nos está enseñando a que muchas veces nosotros queremos salir victoriosos, no queremos dejarnos ganar, ni en lo más mínimo. Es que, ¿sabes qué? Me ofendió y nos hacemos los dignos. Y aquí nos dice, ¿por qué no? Es más bien que sufras el agravio, el que sufras el ser defraudados. Pero es que es mi dinero. Yo lo gasté con el sudor de mi frente. Es lo mío, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo que vayamos más allá, que nosotros podamos sufrir el agravio. Y ahora sí en Proverbios, se los leo 25 del 8 al 9, esta sí va a ser en la nueva traducción viviente, dice, no vayas corriendo ahora sí a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente? ¿Sí? Tú vas rápido y al final de cuentas eres desmentido y te hace pasar vergüenzas. Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te han confiado, ¿sí? Por más que sea tu enojo, por más que sea tu ira, tienes que cuidar, ¿sí? Que no reveles, porque ya estoy enojado con esta persona, le voy a decir lo que me dijo de aquella persona, ¿sí? Todas esas cosas tenemos que cuidar, porque todo eso nos orilla y va escalando el enojo. Aquí nos está enseñando la palabra todos los niveles, todo lo que puede causar el asesinato, que era el problema, que los fariseos y los escribas se basaban simplemente al acto. La persona no mató, no pasa nada. Para ellos ya tenían, estaban bien. Para ellos el hecho de decir no matar, yo ya estoy bien delante del Señor, porque no he matado a nadie. Pero sí pudieron haberse enojado, sí pudieron haber dicho esas palabras raca a alguna otra persona, pero eso no pasaba nada. ¿Por qué? Porque ellos no habían matado. Y ese era el asunto con ellos, que ellos no habían hecho nada, pero podían estar enojados, amargados, podían tener todos los males, pero podían jactarse de decir yo no he matado a nadie. Y ya para finalizar, si me acompañan a Mateo 18:35, Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí? Aquí nos está diciendo, tenemos que perdonar a nuestros hermanos. ¿Sí? Aquí nos está diciendo, si no, Él hará como con nosotros. No sé si recuerdan la parábola del Señor y el siervo. ¿Qué pasa? El Señor se le es perdonada la deuda. Ya lo vimos antes, millones de dólares, nivel Donald Trump, nivel el de Amazon, o sea, millones de dólares, ¿sí? ¿Y qué pasa? Su deuda es perdonada. Él merecía la muerte, iba a pasar en los calabozos. Y él sale de ahí con su deuda perdonada y llega con su siervo que le debe un caballo, quizás, pongámoslo así, un caballo que le pidió que se lo dejara en pagos y pues no se lo pudo pagar. ¿Y qué pasa? Que no le perdona la deuda.
Y aquí por eso nos está diciendo la palabra, ¿sí? Si nosotros no perdonamos, pero sí esperamos que el Señor nos perdone, ¿sí? Nosotros queremos que nuestra deuda sea perdonada, pero igual nosotros no queremos perdonar la ofensa de nuestros hermanos. Y Pablo, en lo que leímos de Corintios, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. Hoy la palabra nos está hablando a Casa de Oración Riverside, ¿sí? Espero que no haya nada contra los otros, que nadie de los que se sientan a la izquierda estén peleados con los de la derecha. Pero si lo hay, arreglemos, pongámonos a cuentas, quitémonos todo eso, ¿sí? Que no haya nada que impida que nuestra alabanza y nuestra adoración llegue a lo más alto. Sí, aquí entonces la enseñanza es del Señor que muchas veces vemos la apariencia, vemos lo que se ve, pero tenemos que ir más allá, a la raíz. Tenemos que aprender a muchas veces pasar la ofensa y decir, sabes que a lo mejor no sabemos lo que mi hermano pasó y por eso no me saludó, por eso me ignoró, pero no sabemos los problemas que esa persona pueda traer. Por eso nosotros también tenemos que ir más allá y decir, ¿sabes qué? Pues voy con él a arreglar el asunto, arreglarlo. ¿Para qué? Para que esta iglesia, para que este ministerio crezca y no haya nada que impida que la mano de Dios nos lleve a donde Él nos quiere llevar. ¿Sí? ¿Me acompañan para orar? Señor, te damos gracias, Padre, hoy por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, cuando la estudiamos, la analizamos, Señor, es clara. No nos da, Señor, excusas, Señor, no nos da forma de que digamos, no, nosotros estamos bien, no entendimos, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es directa, Señor, y llena, Señor, todo, Señor. Tu palabra lo es todo, Señor. Te damos gracias, Señor, hoy por ella, Señor, y gracias por lo que hará, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que haya sido de bendición, Señor, y que cualquier cosa, Señor, que no haya sido tu palabra sea desechada, Señor, pero nos quedemos con tu palabra, Señor, que llene nuestras vidas, Señor, nuestra familia, nuestro corazón, Señor, nuestro hogar, nuestra iglesia, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos estás preparando, Señor, para cosas mejores, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.